Yo soy José Gaitán, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y futuro, pues ya en un par de semanas iniciaré mis estudios de maestría en Economía y Políticas de la Educación en la Universidad Externado de Colombia. Mi nombre es Natalia Ivonne Barrios, estudié mi pregrado en la Universidad Pedagógica Nacional, soy licenciada en Ciencias Sociales, tengo una especialización, una profundización en Historia, especialista en docencia universitaria y magíster en Ciencias de la Educación. Yo soy Juan Sebastián Buitrago Alvarado, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, último semestre, a punto de graduarme. Yo estudié en la Universidad Pedagógica licenciatura en Ciencias Sociales y durante el 2018 hice una estancia académica en la Universidad Autónoma de Chiapas, en México. Mi nombre es John Granados, soy docente de tecnología informática en el INEM Francisco de Paula Santander en Bogotá. Estudié una licenciatura en diseño tecnológico en la Universidad Pedagógica Nacional. Posteriormente hice una especialización en la Universidad Santo Tomás, una especialización en gerencia de multimedia y realicé una maestría en educación en la Universidad Javeriana. Mi nombre es Camila Castro, yo estudié licenciatura en lenguas en la Pontificia Universidad Javeriana y bueno, mi campo de saber es ese, en la pedagogía de lenguas. Mi nombre es Adriana Vargas, yo soy docente del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra en la localidad de Usme. Soy licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital. Bueno, mi nombre es Oscar Ruiz, yo soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Hice una maestría en Educación con énfasis en Pedagogía de las Ciencias Sociales en la Universidad Externado de Colombia y actualmente inicio estudios de doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Una de las principales dificultades para ser maestro en Colombia es que los salarios de magisterio son muy bajos, en general, tanto en el sector privado como en el sector público, como en el universitario, en ambos sectores. Entonces es algo que desincentiva la profesión docente. Adicionalmente, en el magisterio en este momento el promedio de estudiantes en las zonas urbanas supera los 45 estudiantes. ¿Mm? Entonces, los maestros estamos sometidos a una enorme presión laboral porque tenemos, por ejemplo, una maestra de primaria tiene que dar 5 horas diarias de clase, ¿sí? Con grupos de alrededor de 35 estudiantes y al mismo tiempo tiene que cuidar el descanso de los estudiantes. Y tiene una jornada laboral de 6 horas presenciales. Entonces, tiene otra hora para calificar, para hacer las evaluaciones, para infinidad de cosas. Adicionalmente, eso se ve principalmente en preescolar y en primaria, que los maestros sacan de su bolsillo para comprar material didáctico, porque el Estado no resuelve ese tema de cosas. Entonces, con una grabadora, generalmente la grabadora es de la grabadora de la profesora, que los sellos para que orientar el proceso pedagógico de los chicos, esos son que la profesora lo compró. Los libros son los que maestros sacan. En bachillerato, generalmente los maestros son los que sacan de su propio bolsillo para sacar las guías. O si es un maestro, por ejemplo, de artes o de tecnología informática, pues muchas veces tiene que estar comprándole los materiales a los estudiantes para que puedan hacer las actividades prácticas ahí, porque se requiere material para hacer una estructura o para pintar. Entonces, el problema fundamental es el asunto del financiamiento. Sí, yo siento que hay dos explicaciones y hay una tradicional en la que yo estoy de acuerdo, que obedece a las políticas educativas y a las políticas estatales en términos de financiación y en términos de pautas de calidad, ¿sí? Creo que hay un problema muy fuerte en la educación y sobre todo en las licenciaturas o en las universidades que se enfocan en pedagogía, y es la investigación pedagógica. Esto obviamente consecuencia del tema de la financiación y demás, pero también siento que en términos pedagógicos a los docentes nos falta reflexionar mucho sobre nuestra práctica educativa. Y me explico. Uno va al aula haciendo un ejercicio sociológico bien interesante, uno podría ir a una sala de profesores y analizar de qué se habla en las salas de profesores. Y se habla de todo menos de la práctica educativa, que es nuestro objeto de estudio en teoría.
O sea, en teoría nosotros deberíamos estar pensándonos nuestra práctica educativa, nuestros métodos de enseñanza, nuestras formas de enseñanza, nuestros contenidos, pero se habla como, y lo he hecho también, no voy a decir que me la paso discutiendo sobre eso, pero también se habla simplemente no, o sea, de una sobrecarga laboral, no quiero dictar más, cuándo es el descanso, eso por un lado. Y por el otro, hay una gran cantidad de docentes, y en esos me incluyo, que están en el sistema privado y realmente el sistema privado tiene hoy un modelo de educación totalmente bancarizado, es decir, un modelo de educación en donde lo que importa es el formato, lo que importa es el cuaderno, lo que importa es una serie de temáticas que al final no responden a nada concreto. Y lo que importa es que usted llene unos formatos o que llene unas guías o que llene unas pautas que al final no tiene un fin concreto, ¿sí? Y que, en términos más concretos reducen la práctica y la subjetividad docente. Creo que eso es un aspecto muy medular. ¿Por qué? Porque cuando a ti te dicen tienes que enseñar esto, lo tienes que enseñar así, lo tienes que demostrar con estos formatos, los tienes que demostrar con esta ruta y demás, pues te quitan tu libertad de cátedra, te quitan tu forma de enseñanza, que te quitan pues en últimas las capacidades que tienes que hacer y el maestro resulta estallado y resulta totalmente agobiado de la cantidad de cosas que tiene que hacer, que al final no responden a nada pedagógico, sino responden a unos modelos que vienen aplicándose desde certificadoras de calidad como Incontec, como ISO 9000, entre otras, que lo que simplemente promueven es un negocio en educación privada. Muchas veces cuando estamos en la universidad se nos dice, bueno, usted conozca las corrientes pedagógicas, el constructivismo, la pedagogía crítica, etcétera, etcétera, y usted enfóquese en una. Entonces, claro, uno en la universidad dice, bueno, que el conductismo, pues no, eso no está muy bien. El constructivismo, digamos que tiene ciertas dificultades porque entonces lo que nos dice es que al final pareciera que todo termina siendo válido. Bueno, las pedagogías críticas podrían llegar a ser un camino. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Claro, entonces nos podemos volver expertos en una de esas corrientes. Pero el hecho es que cuando comienzas tu práctica profesional, te das cuenta que ceñirte a solo una es casi que imposible. ¿Y por qué resulta ser imposible? Porque la misma estructura de las instituciones educativas terminan siendo una barrera para poder establecer algunas posibilidades distintas a las tradicionales. Entonces, ¿qué es importante de notar acá? Y es que en este momento el país está en un periodo de migración, de transformación en cuanto a sus maestros. Entonces, ya muchos de los maestros que son los que han venido soportando todas estas décadas de formación en el país, pues ya están a puertas de sus pensiones y ya está entrando una nueva camada de profesores que evidentemente desde su formación tiene una concepción distinta de cómo debe ser el proceso educativo. Entonces uno que se encuentra en las instituciones educativas, unas pugnas gigantescas entre la dirección de las instituciones, que obviamente esa dirección de las instituciones pues tiene que obedecer a las directrices de las secretarías de educación, del Ministerio de Educación, y por otro lado todas esas nuevas ideas, esas nuevas corrientes de pensamiento que están siendo, digamos que, y que surgen pues por todo este contexto contestatario de lo que está ocurriendo debido al modelo económico. Entonces digamos que ahí uno encuentra grandes pugnas. De ahí entonces decir que evidentemente existe un consenso generalizado, así como es un consenso generalizado que la educación es un motor de transformación social, también hay un consenso generalizado en cuanto a la necesidad de dotar a los estudiantes de una posibilidad de pensamiento crítico. ¿Qué es esto de pensamiento crítico? Para que no vayamos más allá, es la posibilidad de tener, la posibilidad de discernir y la posibilidad de plantear sobre la base de los argumentos una postura respecto a algo. Bueno, los obstáculos nuestros de los maestros son muchos, por no decir que todos, en muchos sentidos. Como lo mencionaba hace un rato y hace un momento, si lo queremos ver desde el punto de vista de nuestra remuneración salarial, desde el punto de vista económico, los maestros somos en Colombia mal pagos. Hay una gran brecha, grandísima, y en esto hago mucho énfasis porque pues gran parte de mi experiencia en mi trabajo ha sido con el sector privado. Y al venir del sector privado y encontrarme con lo público, pues hay una serie de contrastes y de situaciones que hay que analizar desde ya ese papel que juega el Estado,
también con la administración de los recursos, el abandono en muchos lugares que uno cuando está en lo privado sabe que está ahí. Yo soy egresada de universidad pública, pero ya en el ámbito laboral y en estos espacios cambia totalmente esa perspectiva. Entonces los maestros estamos ahí, somos transversales a toda esa situación de nuestras políticas nacionales, de lo que pasa también y la manera como no podemos hacer a veces un ejercicio de nuestras libertades de cátedra. Sí, somos ya en el escenario de lo público cuando tenemos liderazgos señalados muchas veces. Entonces hay una serie de cosas que, como digo, son bastante adversas para realmente ejercer nuestra labor docente a plenitud y con unos mínimos de garantías, pensaría uno, ¿no? Yo creo que en Colombia la educación no es una prioridad y no ha sido una prioridad del Estado en ningún momento y en ninguno de sus niveles. Ha estado abandonada la infraestructura, han estado abandonados los recursos, ha estado abandonada la formación, ha estado abandonado la nómina, las prestaciones sociales, todo eso. Y entonces cuando los pelados salen de las instituciones, pues nunca va a ser atractivo para un buen estudiante, digamos, ser docente, porque tú estás esperando ingresar a la educación superior y ser profesional porque hay una carrera que te brinda ascenso. ¿Sí? La educación también es una posibilidad de ascenso social. Y cuando en Colombia uno ser profesor, y ser profesor termina siendo como un castigo y de hecho a veces una burla. No solamente tiene que ver con un asunto salarial, sino con las condiciones generales del entorno, ¿cierto? De donde desempeñamos nuestra labor. Y siento que eso es un obstáculo tremendo porque no se le ha puesto cuidado. Y aun cuando nosotros como docentes, como gremio, hemos planteado en el escenario nacional una serie de debates ahí a través de FECODE, tanto económicos como pedagógicos y demás, y que digamos que se han logrado defender, pues también ha existido un señalamiento permanente, reitero, un abandono del Estado que yo creo que imposibilita mucho que uno pueda o que muchas personas que tal vez tienen las capacidades quieran serlo, ¿no? Yo te diría que por un lado puede estar ese factor financiero, porque en últimas todos tenemos la necesidad de sobrevivir en este mundo y muchas veces es insuficiente cuando tú tienes una familia y tienes que responder además por otros gastos. Lo segundo es, vivimos en una sociedad que nos ha marcado con un montón de rótulos o representaciones sociales que han hecho que la profesión como tal sea muy devaluada. Estamos en un ambiente donde precisamente cualquier profesional es apto para enseñar, aun cuando no cuenta con una formación docente, sino simplemente cuando tiene unos conocimientos disciplinares específicos, pues ya, digamos, tiene la habilidad para enseñarlo y eso pues, es una falacia. Además de, por supuesto, lo que tú te encuentras en las calles cuando estás reivindicando un derecho fundamental como la educación, pero los estereotipos que subyacen a esto es que son los revoltosos, son los que salen a pelear por nada, o bueno, infinidad de elementos que pues no, por supuesto no son ciertos. Digamos que no todas las personas contamos con la suerte de tener unos directivos que realmente apoyen los procesos o las propuestas que nosotros traemos en mente después de realizar una maestría, bueno, incluso durante la maestría. Digamos que se nos proponen varios cambios y eso lo pretendemos hacer en el aula y muchas veces es tan rígido el currículo de pronto los directivos que dicen no, esto no se puede hacer o esto no y todo es un no. Entonces es como luchar como contra la corriente de que realmente quieres hacer un cambio pero no se puede. Ahí tenemos un problema muy grande y es algo que se ha venido eh, profundizando en las últimas décadas y es el hecho de el establecimiento de unas políticas estandarizadas sobre la base de unos criterios que no obedecen a criterios o a la situación nacional, sino son criterios que vienen de afuera. Acá lo que nos damos cuenta es que la política educativa del país está estrechamente vinculada con los organismos multilaterales y con las directrices que emanan desde los Estados Unidos. Y de ahí entonces entendemos que es una educación que tristemente en muchos aspectos es descontextualizada, es un modelo educativo que
no ofrece las posibilidades de romper con esas brechas de desigualdades, que no comprende la diferencia que hay entre la ruralidad y la misma diferencia que hay dentro de los centros urbanos. Eso digamos que para hablarlo en términos generales. Pero el problema se agudiza cuando entramos a ver la educación pública. Y la educación pública digamos que tiene un elemento que es demasiado importante, y es que nosotros, o bueno, pues cuando digo nosotros hablo de una serie de maestros y maestras que hemos estado defendiendo la idea de una universidad pública y de una educación pública, defendemos justamente esa necesidad de entender la educación como un elemento público, de entender ese criterio público de la educación que tenga un acceso universal para todos y para todas las colombianas. Y ahí digamos que encontramos que existe una gran tensión en cuanto a esa posibilidad de acceso a la educación, las posibilidades que tiene la persona y en últimas la formación que se desprende de ella. Y hay datos que son supremamente tristes. Digamos que del 100% de estudiantes que salen de la educación pública, solamente la mitad logran ingresar a la educación superior. Que en Colombia no haya una apuesta pública por financiar, por dotar las instituciones, por entender que la educación es una posibilidad de mejorar, de desarrollar el país, de avanzar, de crear ciencia, de crear tecnología, pues no va a pasar nada. Lo otro son buenas intenciones y discursos. Y eso es como creo que es el asunto central. O sea, todo se resuelve con plata. Mira, yo me puedo sentar a desarrollar el mejor proyecto del mundo, el más chévere, el que involucra un montón de cosas, de áreas interdisciplinar, de pronto los chicos quieren trabajar, lo hacemos tal, bueno, y recursos, pues hasta ahí no llega, y generalmente muchos proyectos desafortunadamente mueren por eso. En Colombia hay un fuerte impulso a 3 áreas, o sí, digamos que a 3: a matemática, a español y a inglés, digamos, un poco todo el cuento del bilingüismo, ¿cierto? Porque son las que se evalúan a través de pruebas PISA, etcétera. Y eso genera un problema en la escuela en relación con las otras áreas del conocimiento, porque claro, si eso es lo que nos están pidiendo las pruebas, pues vamos a formar en pruebas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la formación artística, con la formación, todo el tema cultural, con la educación física, con el cuerpo, con las humanidades, digamos, las ciencias sociales, la filosofía y demás? Todo eso, de alguna manera, se manda a recoger o digamos, se lleva a su mínima expresión. Que todas las áreas del conocimiento deberían tener mucha más intensidad académica. Los currículos deberían ser mucho más flexibles frente a las posibilidades que tienen los estudiantes, los intereses también personales. Debería haber más enseñanza también, no solo de lo que tradicionalmente son las áreas básicas del conocimiento, que son muy importantes porque desarrollan el pensamiento lógico, la ciencia, la matemática, ¿sí? Lo que son las ciencias naturales, las ciencias sociales incluso. Pero nuestros estudiantes y nuestros jóvenes deberían también tener muchas mayores posibilidades de explorar vocaciones artísticas, el deporte, ¿sí? Y en la práctica, aunque en la ley están unas horas de educación física, enseñanza de educación también artística, justamente danzas, teatro, música, debería haber muchas más posibilidades de que nuestros niños y jóvenes, siendo el colegio y en otras instancias, pudieran acceder a otras formas también de desarrollar otro tipo de capacidades y de explorarse. En Colombia. Todas, porque primero el sistema educativo Colombia dejó de ser un sistema educativo que promueva el desarrollo nacional. En la década del 90, FECODE lideró una gran movilización y un paro para expedir la Ley General de Educación, que se sintetiza en 3 grandes aspectos. El primero es los fines de la educación, lo otro es las áreas fundamentales y obligatorias de la educación, y lo otro la autonomía escolar, que son como las 3 grandes conquistas que tiene la ley. Pero una vez alcanza la ley, inicia una contrarreforma educativa. Y la contrarreforma educativa va encaminada en 2 lados, uno por el lado de la financiación y por otro lado de quitarle la autonomía a los colegios. Entonces, por el lado de la desfinanciación, pues a la fecha, desde el presente siglo, se le han quitado 200 billones de pesos a partir de unas recomendaciones del Banco Mundial y de los Estados Unidos a través del Plan Colombia, donde le pidió al gobierno nacional que cambie la manera como se liquidaba los recursos para la educación. Entonces el gobierno ha implantado una serie de currículos nacionales que se denominan los derechos básicos de aprendizaje, que son currículos que
no están basados en el conocimiento de las disciplinas y de las áreas del conocimiento, sino que están basados en los intereses del mercado, del mercado laboral. Entonces, por ejemplo, ahorita es muy común que el tema de las competencias comportamentales, las competencias socioemocionales, así está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, pero no se habla de profundizar en lo más avanzado de las matemáticas. Entonces, se habla de comportamientos, actitudes favorables para el trabajo y actitudes favorables de un ciudadano, pero no se habla de conocer la historia nacional, la historia universal, de profundizar en las ciencias. Soy magíster en pedagogía de la Universidad de La Sabana. Accedí a él gracias a una beca con el Ministerio de Educación. Tanto Secretaría de Educación como el Ministerio, más o menos semestralmente, sacan como algunos concursos para que los profes de instituciones educativas oficiales se postulen y puedan asimismo desarrollar los posgrados. Entonces, apliqué a una de esas con el Ministerio de Educación. Generalmente con Secretaría de Educación cubre el 70%, mientras que el Ministerio cubre el 100%. Pues el hecho de estudiar tiene dos asuntos. Uno, pues uno mejorar su formación y pues así también mejorar la calidad de la educación que uno ofrece a los estudiantes que se atienden en el INEM. Y pues el otro lado, pues eso tiene una incidencia también en el escalafón y poder mejorar el salario. La especialización fue un proceso donde se escribió un ensayo. Bueno, primero el colegio me postuló, el consejo directivo estudió una solicitud que yo hice y a partir de esa solicitud pues la radiqué en esa postulación, la radiqué junto a un ensayo que me solicitó la Secretaría de Educación y me dio un apoyo, en su momento era de como de 1.000.000 de pesos, por el, para especializaciones era 1.000.000 de pesos, para maestrías era 1.500.000. Y eso lo otorgaban a través de una figura que tiene el ICETEX que se llama créditos condonables. Entonces la Secretaría de Educación crea un fondo en administración en el ICETEX y a través del ICETEX pues le hacen llegar la plata al maestro. Una vez uno se gradúe, o sea, uno tiene un tiempo límite para graduarse y un tiempo de permanencia, que son más o menos 2 años. Después de esos 2 años, pues ya el crédito queda condonado. Y para la maestría, pues la Secretaría de Educación abrió una convocatoria que fue, pues me parece un método un proceso muy democrático, que fue que directamente las universidades seleccionaban a los maestros. Entonces uno hacía un proceso, nos inscribía a la universidad, y la universidad, pues los que pasaban a la universidad, pues eran los que accedían al apoyo, al crédito condonable, y pues era con el mismo proceso que con la especialización. A través del ICETEX les desembolsaban uno el dinero y pues después de un tiempo ya se quedaban firme el crédito. Estando ahorita en el sector público, los beneficios que tenemos nosotros los maestros son importantes en términos de becas condonables del 80% para estudios de maestría y 70% estudios doctorales, de acuerdo también a los presupuestos que tenga destinado la alcaldía en la formación nuestra posgradual. Justamente en esta alcaldía, la alcaldía de Claudia López, se han destinado unos recursos importantes en términos de la formación posgradual. Financian gran parte y pueden financiar a compañeros maestros que inician también su formación a nivel de posgrados siendo maestros del sector público. Por supuesto, por supuesto. No es un tema fácil, por supuesto, pero yo creería que hay dos vías para acceder a ellos. Una de ellas quizás sea por medio de becas. En el exterior suelen ser como más, eh, no sé cómo expresarlo, como hay más posibilidades. Y la otra es vía crediticia. Por supuesto, no todos contamos con los medios financieros para poder financiar, valga la redundancia, este tipo de estudios. Sin embargo, algo que tiene este campo, que es la docencia, es que tiene varias alternativas o apoyos en diferentes instituciones. A veces por medio de asistencias, que es ser profesor, quizá en el extranjero, en mi caso, dictando la lengua materna, para poder, digamos, acceder a esos otros conocimientos en las mismas instituciones. Entonces, básicamente hay como alternativas, pero sí o sí se necesita de otro tipo de ayuda para poder acceder a ellas.
También considero que, bueno, tenemos que tener unas condiciones laborales muy buenas, pero también creo que el Estado debe comenzar a profundizar una política de formar a formadores. Y es que hacer o profundizar en los estudios de maestría, doctorado dentro del gremio docente es bastante complicado. ¿Por qué? Por una cuestión salarial. Entonces, si yo gano 1.800.000, 2 millones, que posiblemente es el rango del docente que más bajo gana, pagar una maestría en Colombia es impagable, más con el salario de un profesor, o sea, es muy difícil. Y cuando uno deja de actualizarse en sus conocimientos, pues obviamente pierde ese interés por pensarse sobre su práctica educativa. Mira que algo que hay un aspecto muy positivo de los profesores del antiguo estatuto, los del 2277, y es que ellos les pagaban por cada vez que hacían cursos, publicaban cosas, escribían un montón de vainas, y pensaban cosas sobre su práctica pedagógica y aumentaban su escalafón. Pero pues uno no hace eso porque primero pues aumentar el escalafón es muy difícil y segundo porque pues tampoco tienen los recursos, ¿no? Y eso obviamente ha conllevado que los docentes simplemente se convierten en yo hago lo mínimo para que también pues tampoco estresarme tanto. Nosotros como seres humanos y desde edades muy tempranas empezamos con el desarrollo de habilidades de pensamiento. Esas tienen un nivel, ¿cierto? Empiezas por apenas un tema de reconocimiento, identificación de elementos, hasta unos mucho más altos que es tú ya tienes o partes de lo que ya sabes, pero para construir juicios de valor. O evalúas lo que estás aprendiendo, tomas una posición, pero además la criticas o la articulas con otras áreas del saber. Si tú vas a instituciones, sobre todo públicas, aunque eso lo puedes encontrar también en instituciones privadas, no es antagónico, pero vas a encontrar que los profesores perpetúan estos modelos o prácticas pedagógicas tradicionales. En ese sentido, cuando tú le das esos roles que tienes en el aula, el estudiante está recibiendo porque tú eres el que tienes la verdad absoluta, pero realmente no estás ejerciendo ningún desarrollo de habilidad de pensamiento, porque simplemente lo que esperas del estudiante es que reproduzca lo que tú ya le dijiste. ¿Sí? Mi verdad es que este color es este, punto. ¿Qué es este color? Listo, es lo que el estudiante te dice, pero cuando tú vas más allá, como bueno, ¿usted por qué lo mira? Es que la luz acá refleja de tal forma. Eso significa que si yo lo expongo ante otro contexto, esto va a ser distinto. ¿Sí? Y el conocimiento ahí va tomando como otro tipo de partidas. Y si es el estudiante quien te lleva a orientar las diferentes preguntas, pues mucho mejor. Es el fin, ¿cierto? Es que los estudiantes tengan la posibilidad de asumir pensamiento crítico, pero como la sumatoria o el resultado de una serie de estrategias o de contenidos o de todo lo que, de toda la cultura escolar que hay en las instituciones. Y eso pasa no solamente por los planes de estudio y la asignatura, sino por las actividades mismas que uno hace en el día a día. Es importantísimo, por supuesto. Creo que un poco, de alguna manera, el pensamiento crítico casi que es el objetivo de lo que uno de la educación del siglo XXI, uno casi que en todo lado oye hablar de pensamiento crítico, pero en pocos lados ve que se desarrolle o que se trate de hecho, lo menos crítico es la escuela, ¿no? Porque sí, genera pensamiento crítico, pero usted se me corta el pelo porque eso no es así, ¿sí? Y entonces, bueno, el pensamiento crítico parte de la autonomía del individuo, ¿sí? Y si yo le estoy cercenando la autonomía porque le digo que hay unas normas aún que todavía están, que son súper obsoletas y demás, pues hasta ahí, pues yo qué pensamiento crítico, pero si piensa distinta a esta institución, chao, proceso. Entonces uno, pensamiento crítico, sí, y estoy poniendo seguramente un ejemplo súper básico, pero parte de eso, si nosotros no desarrollamos seres autónomos, pues grave. Entonces, lo crítico generalmente en las universidades, en las facultades de educación, se ha tratado de entender que lo crítico es que el estudiante o la estudiante sea contestatario al sistema. Y yo digo, no, eso no es crítico. O sea, porque, por ejemplo, un estudiante hoy me puede plantear una posición a mí totalmente contraria a la que yo tengo, aunque yo sea muy antisistema, pero es una posición crítica porque está reevaluando lo que le estoy enseñando. Entonces, ¿qué es un pensamiento crítico en concreto? Un pensamiento crítico es entender una situación concreta, un texto, una situación de la vida cotidiana y comenzar a entender las distintas casualidades que se puede generar en ese escenario, en ese texto, en esa situación, y cómo el estudiante puede tomar una decisión en su vida, o bueno, en su análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Coloquemos, y eso lo dice el maestro Subiría, coloquemos el caso de un texto. Entonces el estudiante está viendo un texto de manera crítica, entonces mira los argumentos del texto, mira las hipótesis del texto, mira el objetivo del texto y dice, bueno, el autor o la autora se contradice en esto, está en esto bien, en esto no responde, y frente a eso puede sacar una conclusión. Y cuando el estudiante puede llegar a esos niveles de abstracción, que no son nada fáciles, incluso para los maestros nos cuesta mucho llegar a esos niveles de pensamiento crítico, y no solamente en el texto, sino en la vida cotidiana también, pues el estudiante puede tomar mejores decisiones. Es un estudiante menos, aunque no estoy diciendo que lo emocional sea importante, pero es menos pasional, por decirlo de alguna forma. El pensamiento sin contenido es un coco vacío. ¿Mm? Y para tener una posición crítica se necesita conocimiento, fundamental, ¿sí? Entonces, si yo quiero criticar la sociedad, tengo que estudiar la sociedad en la que vivo, ¿sí? Si yo quiero hacer una crítica a cierta teoría de las matemáticas, tengo primero que conocer sobre matemática, ¿sí? Porque si no va a ser una crítica sin fundamento. Entonces, más allá de hablar del pensamiento crítico, yo creo que lo más importante es formar o educar en los conocimientos más avanzados de cada una de las disciplinas, porque es donde realmente se nutre el pensamiento crítico. Pues digamos que a diferencia de años atrás, los niños de ahora traen unas capacidades increíbles, entonces ellos desde muy pequeños pueden desarrollar, pueden tomar como sus propias decisiones, también depende un poco como de la personalidad que les ayuden a formar sus padres, pero en líneas generales los niños de ahora tienen la capacidad de analizar mucho mejor que de pronto lo hacían unos niños hace algunos años, sea por el contexto o por las condiciones, por las mismas en las que viven, el hecho de que estén mediados por los diferentes más media, ¿sí? Por los juegos, por el internet, todo eso también influye en la cuestión de la construcción del pensamiento crítico. Yo creo que indudablemente el pensamiento crítico debería ser parte de cada una de las materias. ¿Cuál sería el ideal en este momento para el país? Gran parte del problema que tenemos en Colombia es el hecho de no reconocer cuáles son las contradicciones que hay en el país. Todo resulta siendo muy enunciativo, todo termina siendo un barniz, todo termina muy a merced de lo que nos digan los medios de comunicación. Al no enfocarnos, al no conocer cuáles son los problemas y al no enfocarnos para saber qué es lo que hay que transformar, pues terminamos todos corriendo por todo lado y orientando nuestros deseos a muchos lugares y no los enfocamos. Es ahí donde seguramente podemos echar mano del pensamiento crítico y entender que ese pensamiento crítico tiene que ser contextual y que ese contexto es, como lo dice nuestra constitución política, es multicultural, completamente diverso y que los contextos son cambiantes dentro del país, que esto es dialéctico, esto va transformándose y esa dialéctica, esa transformación de la sociedad es en la que nosotros tenemos que estar atentos. Esa es una de las labores que trato justamente de hacer y de trabajar desde mis áreas de conocimiento, digamos, de trabajo con los estudiantes y entendiendo el pensamiento crítico justamente como esa posibilidad de permitir abrir al estudiante muchas maneras, no solo de acceder al conocimiento, sino de interpretar la realidad y acercarse a los fenómenos sociales. Entender en los fenómenos sociales, en nuestra realidad inmediata, en la forma como interactuamos con los otros, que existen múltiples posibilidades para relacionarnos, para encontrarnos, pero que eso no nos convierte necesariamente a veces en la diferencia, por un lado, en enemigos. Que hay muchas maneras de analizar lo que nos ocurre. El pensamiento crítico, desde mi área de trabajo, es vital, pero está y debe ser transversal a todas las áreas del conocimiento.